Escuchar a Marielena Vega, Romina Román y Claudia Villegas de seguro es tu mejor inversión. Mujeres que saben de negocios, finanzas y bienestar. Aprende a ahorrar, en qué invertir, cómo pagar y hasta cómo gastar. Salud, dinero y amor. Todo pasa por ahí. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe, jueves 8 de diciembre, soy su amiga Marielena Vega y abrimos este jueves 8 de diciembre con la canción Eclipse Total del Corazón, que lanzó a la fama a Bonnie Tyler en 1983. En este año hay que recordar que México entró en una de las peores crisis de su historia. Luego, por supuesto, meses antes el presidente José López Portillo anunciara la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambio. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañan Claudia Villegas, Romina Román, muy buenas noches. Buenas noches, muy contentas de estar este jueves 8 de diciembre con todos ustedes. Muchas gracias, Marielena, Romina, amigos que nos escuchan en Salud, Dinero y Amor. Bueno, pues vamos a tener muchísima información, vamos a hablar de tips anónimos, de un sistema de revelación de prácticas incorrectas, por no decir de corrupción en algunas empresas, y vamos a tener aquí al director de auditoría de Aeroméxico. Nos va a contar que ellos están haciendo algo bien interesante ahí. Qué bueno, porque yo siempre he dicho que la corrupción es uno de los grandes males que tenemos en territorio nacional, ni siquiera Trump. No, por supuesto, no es Trump, es la corrupción que tenemos en territorio nacional. También vamos a tener a Herbert Bettinger, es un gran fiscalista, quien nos va a platicar de la miscelánea fiscal y cuáles son los puntos o los talones de Aquiles del tema fiscal en México. Así es, Trump ha anunciado cambios fiscales. En México parece ser que se pueden seguir y nos daría resultados. Vamos a ver qué nos dice Bettinger en un rato. Y vamos a hablar también del sector industrial, ese desarrollo que dejamos pendiente lamentablemente, que se quedó por ahí varado cuando decidimos integrarnos comercialmente con Estados Unidos. Vamos a platicar de ese tema y también de otro que tiene que ver con un sector que le está dando empleo a muchos mexicanos. Vamos a hablar del sector de la belleza, de la cosmetología. Turismo también. Y de se está llevando a cabo también la COP13, le vamos a dar detalles de esto. Y bueno, ahora sí, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Y como le adelantamos al inicio del programa, está con nosotros Herbert Bettinger, quien es director de Herbert Asesores y coordinador de impuestos del ITAM. Doctor, se publicó hace unos días la miscelánea fiscal y siguen habiendo pues muchos focos rojos. ¿Cuáles son los focos rojos que usted en particular está viendo en esta miscelánea y que pues van a afectar el crecimiento económico del país para 2017? Sí, como no, muchas gracias primero por la invitación. Hace exactamente unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que nosotros entendemos por la miscelánea fiscal, que son los cambios que ya fueron aprobados por el Congreso de la Unión a petición del Poder Ejecutivo, donde está la ley del impuesto sobre la renta, IVA, producción y servicios, código fiscal, entre otros aspectos de carácter tributario. En realidad no tenemos nada que rescatar de esta miscelánea, nada propositivo que los escuchas no sepan, sino simplemente se reitera una reforma fiscal que venimos arrastrando desde el año 2013 y que no ha dado frutos de un crecimiento económico del país. Para el 2017 lo único que estamos observando son ciertas aclaraciones en el sentido de que, por ejemplo, las personas físicas que constituyen una empresa y esa empresa no genera más de 5 millones de pesos, pues tiene un régimen como el IVA que se va a flujo, o sea, no pago el impuesto hasta que yo reciba el ingreso. Y cosas menores que no tienen alguna trascendencia o importancia para los radioescuchas. Sin embargo, sí hay un punto importante que destacar. Tanto los analistas como el sector
sector empresarial ha venido apuntando a la Secretaría de Hacienda, el Poder Ejecutivo, la necesidad de tener una reforma que incremente la productividad. Sin embargo, se ha entendido mal este mensaje, y lo que ha entendido la Secretaría de Hacienda es al revés, que hay que aumentar la recaudación. Este aumento de la recaudación, de acuerdo al presupuesto de egresos, en base a la ley de ingresos, implica que cerca del 52-54% del gasto público se sufrague con impuestos. Eso es un verdadero error, porque cuando ustedes escuchan que el SAT dice, oigan señores, fíjense que incrementamos nuestro potencial de recaudación y rebasamos la meta, pues qué bueno que lo hicieron, pero por otro lado, si son los mismos contribuyentes, pues estos contribuyentes les está quitando una liquidez muy importante de crecimiento. Esto se nos agrava por las declaraciones del señor Trump. No me voy a referir a que si la inversión en México, americana en México, debe venir o no. Me voy a referir a su reforma fiscal que él pretende hacer. Él pretende disminuir los impuestos de las empresas. Que 15%, ¿no? Al 15% y las personas físicas al 25%. ¿Qué quiere decir con esto? Que México, si no era atractivo ya en los impuestos porque están muy altos, pues Estados Unidos se vuelve en un verdadero paraíso fiscal. Oiga, doctor, pero entonces, ¿qué hacer ante este paraíso fiscal que está proponiendo Trump? ¿Qué podemos hacer real, que bajo las condiciones en las que tenemos y en las que estamos? Lo que hemos estado insistiendo el Ejecutivo, que cambie su política fiscal por una política fiscal propositiva. Ahora, hay que entender qué pasa en el gobierno federal. El gobierno federal tiene una meta que es sacar forzosamente su gasto público. Pero somos 120 millones. De estos 120 millones vamos a descontar a los niños, a aquellos que tienen menos de 15 años, a los adultos mayores, pero nos van a quedar 80 millones. De acuerdo a la población económicamente activa, que esa es la PEA, como la conocemos, son cerca de 60 millones, cuando pagan impuestos en nuestro país menos de 30 millones. Así no se puede. No es posible que no tengamos una política fiscal que abarque cada vez más contribuyentes. Hay que ser justos, y el SAT está haciendo un gran esfuerzo por tener más contribuyentes, pero no le alcanza el esfuerzo. Ahora, nos vamos a encontrar que las empresas, simplemente las empresas americanas que están en México, cuando le digan que su tasa de impuesto es el 15%, se van a regresar. ¿Por qué? Porque en México pagan el 30%, más el 10% de PTU, ya estamos hablando del 40%. Casi 50%. Casi 50%. Y si hablamos de un accionista que le pagan un dividendo, acuérdense que es el 35 más el 10 más el PTU que ya pagó, esto nos lleva a una ponderación de casi el 44%. Yo creo que nuestro país no merece tener una política fiscal de esta naturaleza, pero ahora nos vamos a ver forzados, y aquí pretendo responder la pregunta muy importante que iniciaron, ¿y ahora qué hacer? Yo creo que si bien ya se aprobaron las leyes fiscales, si bien estas ya fueron publicadas y estas entran en vigor el 1 de enero del próximo año, el señor presidente, la Secretaría de Hacienda y el SAT deben de iniciar una campaña a través de decretos de estímulos fiscales forzosamente a la industria y al comercio, y también para los sectores de contribuyentes, personas físicas. Sí, doctor Bettinger. Claudia Villegas aquí. Sin embargo, creo que también tenemos que ser serios y formales, porque ahí tenemos el caso del exgobernador de Nuevo León que acordó estímulos con Kia, y también tenemos el caso de un montón de gobernadores que regalan los terrenos, porque entonces lo que tenemos es que estamos usando recursos del erario para dar estímulos que no se toman en cuenta y que no tenemos pues una política clara, porque al final del día los gobernadores, con tal de traerse la inversión, lo han hecho, y también a veces se quedan con muchos recursos. Sí, definitivamente. Tenemos políticas estatales muy agresivas. ¿Y por qué
qué los estados la tienen? Porque no hay un estado en nuestra república que no tenga una deuda importante, ya sea porque fue saqueado, como el caso de Veracruz, muy sonado, el caso de Quintana Roo, o simplemente unos muy malos manejos que implican varios periodos de gobierno, como es el caso de Michoacán. ¿Qué está pasando a nivel de los estados? A nivel de los estados la deuda es tan alta y la necesidad de generar recursos importantes como es el impuesto de nómina, que para atraer el trabajo a su estado hacen este tipo de donaciones. Yo te dono el terreno siempre y cuando tú me generes trabajo para 500,000 personas, que es el caso de Carmen. ¿En qué se beneficia el Estado? Pues se beneficia en que va a dar trabajo a la gente. Si el señor Trump logra su propósito de expulsar a los latinoamericanos que él considera que no son correctos para vivir en los Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer con ellos si no tenemos las suficientes fuentes de trabajo? Doctor, perdón, pero ahorita que está comentando eso, me llega a la cabeza este tema de que además de un grave problema en términos tributarios y fiscales, tenemos un problema todavía más grande, que es el gran talón de Aquiles de México, que es el Estado de Derecho. Alguna vez recuerdo que había un debate entre banqueros y gobierno, de primero las leyes y luego el crédito, y mejor primero el crédito y luego las leyes. Aquí, ¿qué se tiene que hacer? Primero el Estado de Derecho, fortalecerlo y después hacer los cambios fiscales, o al revés. ¿Qué hacer, doctor? Porque parece ser que estamos en un como callejón sin salida con todo este tema de impunidad. Es muy profunda la pregunta, pero efectivamente el Estado de Derecho en materia fiscal hay que rescatarlo. ¿Por qué digo rescatarlo? La Corte, a la cual no critico, considero que debe de tener un análisis más preciso a los efectos colaterales que provocan las sentencias sobre los amparos masivos. Amparos masivos son aquellos que son promovidos por todo tipo de contribuyente y muchas veces mal manejado por abogados no aptos para presentar un amparo. Hace poco la Corte emitió su jurisprudencia sobre las deducciones personales del contribuyente, considerando que es constitucional que estén topadas. También declaró constitucional el tope a la previsión social de las empresas y manifestando que es 47.53 como deducción máxima, es correcto. Yo creo que todas estas cosas han venido dañando severamente la economía de las empresas y de las personas y sus familias. No es una crítica a la Corte, sino simplemente es qué nos está pasando en nuestro Estado de Derecho. ¿Es más importante recaudar o es más importante hacer justicia? Si es más importante recaudar, el camino que estamos trazando es el correcto, pero va a llegar un momento en que la economía informal va a ser mucho más grande, porque el contribuyente no va a aguantar estar en el mercado formal y pagar unos impuestos tan altos como hoy en día venimos pagando. No importa tanto la tasa de 30% que tienen las empresas o 35% que tenemos nosotros las personas físicas, no importa eso, importa qué tanto puedo yo deducir al año. Entre menos deducción, más pago, no obstante que esté en la tasa del 35%, y algunos países europeos estén por arriba de ella, pero la tasa es lo de menos, lo importante son las deducciones. Es a donde yo quiero llamar la atención, no tanto en el efecto, vamos a decir, de litigio ante la Corte. La Corte resolvió lo que a su juicio era lo correcto y pues así lo tenemos que aceptar. Pero por otro lado tenemos el proceso de administración de los impuestos y de su política fiscal, que no le corresponde a la Corte, le corresponde al Poder Ejecutivo. Doctor Bettinger, tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte breve, rapidísimo. Estamos aquí en Salud, Dinero y Amor, sus amigas Claudia Villegas, Romina Román. Estamos hablando con el doctor Bettinger sobre impuestos, todo lo que visualiza para el 2017. No nos tardamos, quédese con nosotros, una charla por demás importante.
Economía y finanzas en 140 caracteres. Síguenos en Twitter. @Salud, Dinero y Amor. Continuamos. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.